En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Estas son las normas que el Señor dio a Moisés. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano. Si les haces daños y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor. Entonces arderá mi ira, y yo los mataré a ustedes con la espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigirás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol, porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirá? Y si él me invoca, yo lo escucharé, porque soy compasivo. Palabra de Dios.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Y ustedes, a su vez, imitaron nuestro ejemplo y el del Señor. Recibieron la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que del Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En efecto, de allí partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y Acaya. En todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo, que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó entre los muertos y que nos librará de la ira venidera. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Aparecen mencionados en este Evangelio dos grupos muy significativos dentro del judaísmo en tiempos de Cristo, los fariseos y los saduceos. Los fariseos, nos dice San Mateo, los fariseos se habían enterado de que Jesucristo había hecho callar a los saduceos, habían mantenido una discusión acerca de la resurrección. Los saduceos negaban la resurrección. En cambio, los fariseos afirmaban la resurrección. Y eso, entre otras doctrinas, era objeto de discusión, de enfrentamiento entre esos dos grupos. Sin embargo, son dos grupos que, si bien en cierta medida eran antagónicos, se van a unir en contra de Cristo. Va a pasar eso en varias circunstancias. Se suma también aquí la presencia de un doctor de la ley. También suelen aparecer en el relato de los evangelios los escribas. Eran todos personajes muy representativos en la comunidad judía, pero que se enfrentan a nuestro Señor Jesucristo. Generalmente las preguntas que le hacen a nuestro Señor Jesucristo son para ponerlo a prueba en el sentido negativo de esa palabra. No siempre el poner a prueba implica querer desacreditar o querer rechazar lo que se dice. Lo veíamos claramente en el Evangelio, donde a Jesucristo le presentan el denario y le dicen si es lícito o no pagar el tributo. Allí claramente era para argumentar, de acuerdo a lo que Jesucristo dijera, para argumentar contra él. Era tentarlo, era probarlo, pero no para conocer la verdad, sino para desacreditarlo, para acusarlo, para tener motivo para condenarlo. No siempre es así. En el Evangelio de hoy parece tener también este matiz, esta dirección, poner a prueba para acusar a Cristo.
especialmente proviniendo de una embajada que hacen los fariseos, y también en relación con la presencia o la figura del doctor de la ley. En otro de los evangelios este episodio es menos negativo y Jesucristo incluso alaba al escriba que le había hecho la pregunta diciéndole: tú no estás lejos del reino de los cielos. Es decir, no siempre tiene esta connotación las preguntas a Cristo. Hay muchas preguntas que le hacen a Cristo a lo largo de su vida. Depende quién haga esas preguntas, el contexto que tengan, pero generalmente proviniendo de fariseos o de doctores de la ley, tenía esta connotación negativa. En cualquier caso, en tiempos de Cristo había muchos preceptos que los fariseos se gloriaban de cumplir con toda fidelidad. Aquí le preguntan cuál es el más importante de todos esos, de todos los mandamientos de la ley. Para nosotros la palabra ley generalmente remite a los 10 mandamientos y también, por supuesto, están incluidos. Pero aquí la pregunta parece ser más en el conjunto total de la cantidad de preceptos, muchos de ellos preceptos puramente humanos, que Jesucristo también critica muchas veces, porque se habían forjado los fariseos preceptos humanos que en el fondo iban en contra de la ley o en contra del espíritu de la ley de Dios. Y sobre todo esa característica hipocresía de cumplimiento externo sin amor. De todas maneras, esta pregunta tenía su razón de ser, porque cada una de las escuelas o cada uno de los maestros de aquella época solía poner o adherir a un determinado precepto que sería el primero. Y después vienen todos los otros. ¿Qué significa entonces el primer precepto? ¿O cuál es, como dice aquí, el mandamiento más grande, que significa el más importante, el más relevante? ¿Qué significa esto que sea primero? Fundamentalmente o inicialmente podemos decir precisamente eso, es el más importante, el más relevante, el que tiene más valor. Pero además es aquel que da sentido a los otros. Y este es un aspecto que no hay que dejar de lado. No es solo el mandamiento más importante, el más noble, el que debe cumplirse con mayor fidelidad, con mayor rigor, sino que además es el mandamiento que es primero y es preeminente y es prioritario porque da sentido a los otros, porque de alguna manera organiza a los otros, ordena a los otros, les da orientación a los otros mandamientos. Y entonces Jesucristo va a dar esta respuesta que hemos escuchado, que va a tomar del Antiguo Testamento. Y Jesucristo va a dar una respuesta muy completa porque habla de un primer y un segundo mandamiento. El amor a Dios y el amor al prójimo. Y en el amor a Dios y en el amor al prójimo queda englobado absolutamente todo. Y notemos que al final Jesús dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En estos dos mandamientos se sostiene todo lo demás. En ese sentido dependen. Están adheridos ley y profetas a estos dos mandamientos. O a este único mandamiento con dos dimensiones. El amor a Dios y al prójimo son dos dimensiones del mismo amor de Dios en nosotros, el amor de caridad. Por eso el cristiano ama al prójimo por caridad sobrenatural, en primer término, no por una cuestión meramente natural, sino fundamentalmente sobrenatural. Y el sentido del amor al prójimo en relación con el amor a Dios es para que aquel que nosotros amamos ame a Dios, para que aquel que nosotros amamos alcance la salvación, porque el amor implica siempre la búsqueda constante del verdadero bien del otro. El verdadero amor cristiano es esto, es amor generoso, es buscar constantemente el verdadero bien del otro. Hoy en nuestro tiempo se habla mucho del amor, y siempre se habló mucho del amor, pero no siempre se habló bien del amor. No es un mero sentimiento, aunque muchas veces implica un sentimiento.
pero no se reduce al sentimiento. Más aún en la perspectiva bíblica, donde el amor debe ser reflejo, el amor de los hombres debe ser reflejo del amor divino, que es eterno, que es inalterable, que es permanente. El amor de Dios es eterno, repiten una y otra vez los salmos y partes de la Sagrada Escritura. El amor de Dios es eterno, ama siempre. ¿Qué quiere decir? Que siempre busca nuestro bien. El amor que es acto de la voluntad, no del sentimiento, aunque como decimos puede y muchas veces está acompañado por el sentimiento. Pero el sentimiento es variable, a veces está, a veces no, a veces es más fuerte, a veces es más débil. Pero el amor el amor propio de la caridad, el amor característico o definido por el vínculo con Dios, debe recibir, debe participar de Dios esa estabilidad. De manera que el cristiano ama al prójimo con este sentido, de una manera constante, al margen de sentimientos mejores o peores, pero buscando siempre el bien. Y no cualquier bien, sino el bien fundamental. Después vienen todos los demás. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás es la añadidura. También el amor nos orienta, por eso primer mandamiento. Es el más grande, el más importante, el más noble y el que da sentido a los demás. De tal manera que los otros mandamientos, y podemos hablar de los 10 mandamientos concretamente, o de todas las formas en las cuales Dios expresa su voluntad, no son sino expresiones del amor divino. Por eso existen los mandamientos, que es una pregunta que también debemos hacernos y responder. Se pregunta por un primer mandamiento. ¿Por qué es primero? Porque da sentido a todo, porque sin él todo carece de orientación definitiva. Y era precisamente el gran problema que tenían los fariseos, que en cierta manera, entre comillas, cumplían todos los mandamientos menos menos el primero. Porque lo que hacían no lo hacían por amor a Dios. Y si lo que se hace no se hace por amor a Dios, puede ser muy grande y muy reconocido a los ojos del mundo, pero ante los ojos de Dios no tiene valor. San Pablo lo dice con una frase muy contundente: si no tengo caridad, nada soy. Es como si dijera: no tengo existencia, no tengo ser, soy pura vanidad, pura nada. Y si tenemos caridad, es decir, si las obras que realizamos son por amor a Dios, hasta las más pequeñas son grandes. No hay obras pequeñas allí. Pueden no ser reconocidas, no ser vistas, pero sin embargo ante los ojos de Dios son grandes, porque la grandeza de la obra tiene que ver con el amor con la cual se hace. Es lo que da sentido a nuestro obrar. Y entonces, por eso es primero. Y es mandamiento porque los mandamientos son una de las ayudas más adecuadas o más significativas que Dios nos da para que alcancemos la salvación. No es que los mandamientos están porque tienen que estar o están para complicarnos nuestra existencia, o ojalá que no estuvieran, que no hubiera que cumplir mandamientos, sino que los mandamientos son expresión de amor, porque nos ordenan, porque nos orientan imperativamente, coactivamente, porque tenemos a partir del pecado original esa debilidad que nos aparta del camino, y entonces necesitamos que Dios, como buen Padre, nos diga por dónde se va, nos ordene ir por tal camino. Es la lógica propia de la paternidad y de la filiación. Los padres que le ordenan a sus hijos, que les ponen límites, que no dejan que los hijos hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque los aman. Y si hacemos lo que queremos sin ningún límite, sin ninguna orientación, nos estamos perdiendo el mayor bien que podemos tener en esta vida, que es la gracia, la unión con Dios, y sobre todo el mayor bien que vamos a tener por su misericordia después de nuestra muerte. Dios hace todo lo posible para que no nos perdamos el cielo, y por eso nos ha
regalado los mandamientos. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda esta manera de cumplirlos, cumpliendo el primero. Todos los demás son como formas concretas del amor divino, del amor al prójimo. Que nos conceda entonces vivir siempre en todas nuestras obras motivados por este amor que Él nos ha regalado y de esa manera podamos gozar de su presencia un día en la Jerusalén del cielo. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no abandone la plegaria en las dificultades, ni la acción de gracias en las alegrías. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos cantando con alegría.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas.